that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la Palabra de Dios. Para la enseñanza hoy, aquí en nuestro programa La Hora de Gracia, vamos a ir a Romanos, vamos a comenzar en Romanos 8 y vamos a hablar de un tema que, mencionamos brevemente creo que en el programa de ayer, que también habíamos leído estos versos y nos tocó el comenzar en un cierto tema aquí y vamos a hablar ahora hoy en la Hora de Gracia de esto. Creo que es una de las cosas más importantes que podríamos tener como en nuestras vidas como hijos de Dios. Estabilidad. A veces podemos ver inestabilidad. Podemos ver inestabilidad en el mundo. No podemos ver inestabilidad en países, en gobiernos. Podemos ver inestabilidad en matrimonios. Podemos ver inestabilidad en nuestras propias vidas. Pero estabilidad es algo fantástico. Quisiéramos ser estables, firmes. Y a veces tenemos la idea errónea, y es errónea esta idea, de que nuestra estabilidad proviene de nuestras circunstancias. De nuevo lo repito. Tenemos la idea errada, la idea equivocada de que nuestra estabilidad proviene de nuestras circunstancias. O es decir, si es que tengo todo, si tengo las finanzas bien establecidas, entonces voy a tener estabilidad en cuanto a mi matrimonio, porque pienso que lo que necesito es simplemente tener esto, estar, en otras palabras, estar sin angustias, sin tribulación, sin pruebas, si yo podría salir de esta prueba, tendría estabilidad. Esta es una idea, entendemos por qué gente podría pensar así, pero es una idea equivocada. Nuestra estabilidad no proviene de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer estos dos versos que creo que en el programa de ayer leímos y mencionamos algo, y ahora vamos a profundizarnos en este tema. En Romanos 8, versos 36 y 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Y podríamos pensar, bueno, tal vez alguien dice, sí, soy muerto todo el tiempo, soy contado como oveja de matadero, y después la próxima frase sería, ay de mí, o pobrecito de yo, y no sé cómo voy a salir, y todo está mal. Pero Pablo, después de decir esto, después de decir, sí, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero su próxima frase no es negativa, es positiva. Dice antes en. No, ojo, esta es la estabilidad. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Estabilidad en todas estas cosas. Quiero que pensemos bien sobre esto. Estabilidad no después de todas estas cosas, no antes de todas estas cosas, sino en todas estas cosas. No estabilidad cuando todas estas cosas paran. No estabilidad si Dios remueve todas estas cosas, sino dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces nosotros estamos clamando a Dios, oh Dios, remueve esto, oh Dios, saca esto, oh Dios, por favor Dios, voy a estar contento cuando esto para. Y Dios dice, bueno, yo podría parar todo esto, yo podría hacer que estas cosas no te afecten, pero la verdad es que tal vez Dios permitió y aún Dios organizó estas cosas no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Pero Dios quiere que nosotros, en vez de cambiar, a veces nosotros decimos, Dios, cambia las cosas, y Dios dice, bueno, lo que realmente quiero hacer es cambiarte a ti en las cosas. Y nosotros buscando que Dios cambie las cosas, y Dios dice, bueno, quiero transformarte a ti en las cosas. En Salmo 38 y verso 2, el salmista dice, porque tus saetas, hablando él a Dios, dice, tus saetas cayeron sobre mí. Dios, Job citó ese verso, o no sé si Job citó el verso o si el salmista citó lo dicho de Job, pero tus saetas cayeron sobre mí. Dios, reconozco que estas saetas son tuyas, Dios. Y dice, y sobre mí ha descendido tu mano. La mano de Dios está detrás de estas cosas. Pero ojo, no para nuestro mal. No es que Dios está buscando destruirnos o desanimarnos, sino enseñarnos. Sino realmente Él nos está tratando como a hijos adultos, y Él quiere que nosotros aprendamos a ser estables. Estabilidad no cuando Él remueve estas cosas, sino estabilidad en todas estas cosas. En 1 de Pedro 5 y verso 10, esto es un excelente verso. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es un excelente verso. La gente le encanta ese verso, ¿no? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ustedes que conocen el verso, y ustedes que tal vez están leyendo conmigo aquí ese verso, están diciendo, pero pastor, no leíste una parte del verso. No sé si ustedes han cantado esa canción. Hay una canción que hemos cantado y probablemente ustedes también lo han oído y han cantado esa canción. Mas el Dios de toda gracia. Usualmente no canto aquí en este programa con razón, ¿no? Que nos llamó a su gloria eterna. Después dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estoy haciendo un punto aquí. En la canción que cantamos y es una buena canción, y es una canción que cita este verso, pero hay una parte que olvidaron en la canción. Quien escribió la canción, bueno, esa otra parte tal vez no cabe en la melodía de la canción. Bueno, vamos a cortar el verso. Vamos a sacar esa parte, tal vez por la melodía y tal vez porque la gente no tanto le gusta cantar esta otra parte del verso. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso es fantástico. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis, ¿qué poco de tiempo? Es el tiempo de tu vida. Esto es el poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, 80 años, 100 años, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de esta vida en la cual tú hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En Deuteronomio 4 y verso 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres su voz. Estuviste en angustia y te alcanzaron todas estas cosas. ¿Dónde está nuestra estabilidad? El Señor es nuestra estabilidad en todas estas cosas. Te alcanzaren todas estas cosas. Y Dios está en medio de esto. En Deuteronomio 30 y verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios. El Señor está en todas estas cosas. En Isaías capítulo 38, Isaías 38 y verso 16. Oh Señor,
Por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas estas cosas está la vida de mi espíritu, pero tú me restablecerás. Tú me restablecerás y harás que viva en medio de todas las cosas, no antes o después, sino en las cosas. Nuestra estabilidad es como, creo que hemos dicho antes aquí en el programa, no estoy seguro, pero hay una muy buena ilustración de estabilidad en todas las cosas, en la tribulación. Un barco que pasa por los océanos del mundo. El barco, nosotros vivimos aquí en Rosario y pasan aquí por el río Paraná, pasan barcos que han venido de la África, que han venido de la Asia, que han venido de Europa, que han venido de otras partes del mundo, y pasan mares, pasan por el mar Atlántico y después suben por el río. Y los vemos porque generalmente han dejado su carga por tal vez en el puerto de Buenos Aires, han cruzado el mar lleno de, de cosas, y han dejado su carga allá en el puerto de Buenos Aires y han subido el río aquí. Y cuando están subiendo el río, están muy altos en el río, porque están vacíos, la parte abajo del barco que puede llevar miles y miles de toneladas de carga, pero están vacíos esos barcos, y suben, y en el río están subiendo el río, pero muy altos son. Pero después de algunos días o una semana o 2 semanas, vuelven. A veces veo el mismo barco subir y después bajar por el río, pero cuando bajan por el río, porque están viniendo aquí y están, en el puerto arriba, aquí San Lorenzo, o en algún puerto, y llenan el barco tal vez con soja o con algún otro grano, o no sé con qué, pero después cuando bajan por el río, el barco no es tan alto, el barco está sentado mucho más abajo en el agua, porque está lleno ahora, tiene sustancia dentro. Y los marineros, yo no soy marinero, soy el opuesto, una sola vez estuve en el mar en un barco, y después hice un juramento, creo que el único juramento que puedo recordar que hice en mi vida, en serio, tal vez, no sé, pero yo dije, nunca más voy a ir en el mar en un barco, porque no me gustó por nada el tiempo que estuve en el barco, porque estuve mareado. A muchos de nosotros esas cosas pasan, pero a los marineros, supongo que tal vez en el principio eso le pasaron, pero después aprenden a tratar con esto y aprenden a tener otra sensación, ¿no? Cuando están ahí en los barcos. Pero dicen los marineros que cuando están pasando mares, cuando el mar es pacífico, cuando no hay ninguna tormenta, entonces no importa realmente cómo es el barco. Tú podrías pasar, si el mar fuera totalmente pacífico,
podrías pasar por el mar en un barco muy pequeño y no importa tanto, pero pero suceden tormentas. Esto es la cosa, ¿no? Suceden tormentas. Los marineros saben, bueno, las tormentas suceden, pueden, no siempre pueden evitar las tormentas que vienen en el mar. Y entonces el barco, lo que ellos dicen que es, no quieren pasar el mar en un barco grande que es vacío. No quieren venir aquí a la Argentina vacío para después ser lleno aquí y cruzar, porque tendrían que pasar el mar y evitar todas las tormentas, porque cuando viene una tormenta, si el barco está vacío, es muy peligroso, dicen, porque el barco puede fácilmente puede fácilmente estar hundido aún y perder, porque no son estables, sino son llenos de sustancia que los hacen bajar en el mar, sino si están yendo muy arriba en el mar, porque están vacíos, entonces la tormenta puede voltear el barco fácilmente. Entonces los marineros quieren siempre cruzar el mar en un barco grande que es lleno de sustancia, lleno y más siempre lleno para tener estabilidad. El barco es mucho más estable cuando está lleno de sustancia, y pueden venir las grandes olas y pueden causar cierta, tal vez la gente como yo, si estuviera, estaría muy mareado, pero el barco estará bien. El barco, sí, hay una tormenta ahora y el barco está subiendo y bajando y yendo de un lado a otro lado, pero el barco va a estar bien porque tiene sustancia y el barco es estable. No tiene que evitar la tormenta cuando el barco es estable. El barco es estable, va a seguir, porque tiene estabilidad, pero la estabilidad proviene de la sustancia. Y esto es lo que quisiéramos decir ahora. Nuestra estabilidad tiene que ver no con evitar las tormentas de la vida. Nuestra estabilidad es el mismo como que en ese barco. La estabilidad es en todas estas cosas, no evitando todas estas cosas, no clamando a Dios, oh Dios, remueve estas cosas, Dios, como remueve para esto, y Dios dice, nosotros decimos, cambia esto, y Dios dice, quiero cambiarte a ti, quiero transformarte, quiero darte estabilidad, quiero que llegues vos a ser una persona que es estable en todas estas cosas. No evitando las cosas, sino en las cosas. Quiero que tengas estabilidad. En Romanos 5 y verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué dice? Nos gloriamos en. No dice nos gloriamos cuando hayan acabado las tribulaciones. Dice nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como habíamos leído justo antes de los dos versos con los cuales comenzamos, Romanos 8, 36 y 37, verso 35 de Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación puede separarnos? No. ¿Angustia nos puede separar? No. ¿Persecución nos puede separar? No. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? No. Nada, ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo. Por eso también en Romanos 12 y verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Teniendo gozo porque tenemos esperanza, pero no esperanza fuera de la tribulación, sino en. Dice sufridos. Sufridos significa que simplemente seguimos adelante. Nada más. No me rindo, nada más. No me rindo. Sufridos en la tribulación. Significa que vamos a seguir adelante. ¿Hay tribulación? Bueno, constantes, después dice en la oración. Está hablando de nuestra estabilidad. El mundo necesita gente estable. El mundo, tu familia necesita un hombre o una mujer estable en la familia. Y esa persona, esto es lo que quiero decir hoy, esa persona puede ser vos. Yo puedo ser esa persona estable que mi familia necesita. No una persona que está en sus emociones en exaltación un día y en depresión el otro día, sino una persona estable. Una persona que tiene estabilidad en su vida. En 2 de Corintios 1 y verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Has considerado esto? Dios te consuela en todas tus tribulaciones para que Dios te consuela en la tribulación, en tu tribulación, para que podéis vos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que fuiste también consolado por Dios. Este es un buen verso. 2 de Corintios 1 y verso 4. En verso 8 del mismo capítulo, 2 de Corintios 1, 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pero ojo, él no está, quiero que ustedes sepan cuán difíciles son las cosas para nosotros. Quiero que ustedes lloren con nosotros. Quiero que ustedes se depriman con nosotros. No, Pablo no está deprimido cuando él escribe esto. Él dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes no ignoren acerca de esto, de la tribulación que nos sobrevino. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Esto fue increíble. Y quiero, él dice, esto es verso 8, ¿no? 2 de Corintios 1, 8. Pero después en verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Estas cosas, para que no confiásemos en nosotros mismos. En otras palabras, aprendimos algo.
en medio de la tribulación. No antes, no después, en medio de la tribulación algo bueno sucedió. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Ojo, no es que los libró de la tribulación, sino a Pablo Dios le libró y a los que estaban con él en la tribulación. Pablo aprendió a estar contento y aprendió a ser estable en la tribulación. Él aprendió, él dijo, por eso después él dice, bueno, he aprendido a contentarme cuando sufro escasez y cuando tengo abundancia. Muchas personas están pidiendo, oh Dios, dame la prosperidad, dame la prosperidad, porque ahí voy a estar contento. Bueno, puede ser, pero puede ser que simplemente piensas que realmente estás contento cuando realmente lo que está sucediendo es que las circunstancias te favorecen y el momento que las circunstancias no son las circunstancias que quisieras, pierdes tu paz. Si pierdes tu paz cuando pierdes las circunstancias favorables, entonces realmente no tienes contentamiento, porque el contentamiento proviene del contenido, de la sustancia, como en el barco. En el caso del barco, el barco era estable porque tiene sustancia en él. Y el cristiano también es estable cuando su alma tiene contenido. Y el contenido que da estabilidad y firmeza a nuestras almas es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la sustancia de la palabra de Dios gobernando nuestras almas, podemos nosotros ser estables en la vida, estables en las tribulaciones. Voy a tener que soportar esto para después tener contentamiento. No, Pablo lo dijo, yo he aprendido a estar contento cuando tengo abundancia y cuando sufro escasez. Si no has aprendido a tener contentamiento cuando sufres escasez, entonces no entendemos realmente lo que es el contentamiento. El contentamiento de Dios que no depende de nuestras circunstancias. En verso 4 de capítulo 2 de segunda de Corintios, él dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pero Pablo estaba llorando, sí. Nosotros tenemos emociones. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pero ojo, no para que fueseis contristados. Pablo no está buscando Pablo no está viviendo en depresión. Y no quiere, él no es miserable. Él está llorando, tiene angustia del corazón, pero no está viviendo en la miseria. Él no está permitiendo que estas cosas le saquen su estabilidad. Él es estable. Él dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.
quiero que con esta angustia que estoy teniendo, quiero que ustedes sepan cuán grande es el amor. Él está andando, viviendo en amor, a pesar, no después de las tribulaciones. Bueno, voy a amar después de que terminen estas tribulaciones. No, en medio, en todas estas cosas. Y un poquito más allá, en este libro de 2 de Corintios, él dice en capítulo 4, y verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en capítulo 8 y verso 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! Eso es fantástico. Que en grande prueba, no después o antes, sino en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Generosos siendo pobres. Y la abundancia de gozo en medio, abundancia de gozo en la grande prueba de tribulación. En Filipenses 4:14, Pablo también escribe y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y en primero de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y también imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto es algo que la iglesia necesita aprender hoy, en el 2018. Recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. Porque muchas personas, me acuerdo de un hombre quien vino a nuestra iglesia cuando estuvimos en Lima, Perú. Le conocimos, lo habíamos conocido en la calle un día en otro distrito de Lima, evangelizando ahí cerca de donde vivía él, y le conocimos, y después él vino y visitó la iglesia, y después vino por un rato, y después no vino por un rato, y después regresó y vino por un rato y no vino por un rato. Estuviera con nosotros tal vez por 2 o 3 semanas seguidas, y después no le veríamos por 4 meses. Y él estaba viviendo y decía, bueno, tengo muchas cosas que estoy pasando por tribulación, estoy pasando por dificultades en cuanto a mis hijos, están enfermos, estoy teniendo dificultades porque, bueno, recién nos hemos cambiado de casa y tengo una dificultad porque mi negocio, al negocio nuestro no nos va bien ahora. Pero me dijo, pastor, cuando todas las cosas están en orden, yo voy a ser constante en la iglesia. Cuando las cosas están cuando todas las cosas están en orden, ordenadas las cosas, cuando el negocio anda bien, cuando mi familia tiene salud, cuando, y no me acuerdo cuál era la tercera cosa, pero él mencionó 3 cosas y él dijo, cuando estas cosas están bien, entonces voy a ser constante. ¿Sabe cuándo esto sucedió? Eso sucedió, bueno, él me dijo esto como
aproximadamente 15, 16, 17 años atrás. Estoy todavía esperando. Le conozco, es un hermano en el Señor, pero no estable. No estable, no tiene estabilidad. Es cuando las cosas están bien, es muy alegre, y cuando las cosas no están bien, vive en depresión. Y no ha aprendido lo que dice aquí en este verso, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Si estás en gran tribulación ahora, recibe la palabra. En medio, no esperes que termine tu gran tribulación para ser constante en tu iglesia local, en la asamblea local a la cual Dios te llama, a la cual Dios te llama, a la cual Dios pone en tu corazón. Esta es mi iglesia, aquí es el lugar donde yo recibo la palabra de Dios, donde yo estoy alimentado espiritualmente. Dios ministra a mí en esta iglesia, mi pastor está predicando la palabra está entrando en mi corazón y entrando en mi alma. Entonces, no esperes que termine tu tribulación, sino, como dice aquí, en Primera de Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando lo hiciste, el gozo es el gozo del Espíritu Santo, que Él imparte su gozo a vos cuando vos cuando decides, voy a recibir, voy a ir. No, mis emociones están diciendo, no puedo ir, porque tengo muchas cosas que están afligiéndome. Pastor, no voy a ir. No, nosotros entendemos que y nadie está siendo juzgado en cuanto a su asistencia. Esto no es mi punto. El punto aquí no es juzgar gente en cuanto a su asistencia, pero yo la verdad es que doy muchas gracias a Dios que hay gente en nuestra iglesia que están en medio de gran tribulación, pero no están esperando que la tribulación termine, sino en la tribulación son constantes. Están simplemente siguiendo adelante. Tal vez vienen cansados, pero vienen. y tal vez dicen, no sé si esto está funcionando o no, pero igual, vienen y ¿sabe lo que va a suceder? Lo que está sucediendo es que su alma, su corazón está siendo alimentado, está siendo llenado su barco de contenido, y el contenido es la palabra de Dios. Y cuando están en pruebas y tribulaciones, van a estar bien, porque Dios les va a dar contentamiento, gozo en medio de la tribulación. En Génesis 29 y verso 32 dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tal vez estás en tierra de tu aflicción, pero Dios te puede hacer fructificar en medio
no cuando no estoy en la tierra de aflicción, sino en la tierra de aflicción. En Éxodo 3 es la historia de cuando Dios va a sacar el pueblo de los judíos de Egipto, ¿no? Y él dice en verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y en verso 17 dice, y he dicho, y os sacaré de la aflicción, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esto es interesante, ¿no? Dios les va a sacar de la aflicción de Egipto y les voy a meter dentro de una tierra que tiene enemigos, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. En otras palabras, van a ir de una tierra de aflicción y otra tierra donde van a tener aflicción. Van a tener obstáculos. Los obstáculos no realmente son el problema para nosotros. El problema para nosotros es nuestra falta de fe. No los obstáculos. Dios usa los obstáculos. Dios está usando los obstáculos en nuestras vidas. Y dice en Colosenses 2 y verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La estabilidad. Pablo dice, estoy mirando que en el caso de esta iglesia, buen orden y la estabilidad de su fe en Cristo. Tito 3 y verso 5, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tienes que tener firmeza en la enseñanza. Firmeza. Dios nos establece. En 2 de Pedro 3 y verso 17, y es el último verso que vamos a leer hoy. 2 de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los que quieren sacarte de simplemente seguir adelante con recibir la palabra de Dios. Él dice, caigáis, puedes caer de vuestra firmeza. Puede que nosotros no estemos experimentando la estabilidad, pero la estabilidad no significa nuestra estabilidad no depende de las circunstancias. Si tengo circunstancias favorables, puedo ser firme. No, puede ser firme si las circunstancias son favorables y si las circunstancias no son favorables, porque nuestra firmeza depende del contenido de nuestras almas. Y entonces el verso que leímos en Tesalonicenses es el verso clave por la enseñanza que estamos dando hoy, que vinisteis a ser imitadores de Pablo
y del Señor Jesús, recibiendo la palabra de Dios en medio de la gran tribulación, y Dios produce en nosotros lo que Él tiene que producir y lo que el mundo, tu familia, la gente a nuestro alrededor necesita ver la estabilidad nuestra, que no depende de que cambien las circunstancias, sino que somos estamos estables en Dios, tenemos firmeza en Él en la tribulación. Ok, esto es para el día de hoy. Mañana también estaremos con ustedes a esta misma hora para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la hora de gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia.